Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos al curso de Contabilidad Gubernamental. Vamos a desarrollar un pequeño repaso del curso correspondiente a nuestra clase número 1. Específicamente nos vamos a enfocar en las funciones del Estado. Dice que el Estado debe de planificar, dirigir y coordinar las actividades. ¿Qué son las actividades? Todos los procesos que se tienen que ejecutar, sobre todo obras, tanto sobre obras municipales, tanto municipales como departamentales. Organizar y desarrollar planes y programas hacia la población. Actualmente se está desarrollando el plan de cómo o cuál va a ser la forma en la que se va a iniciar con la vacunación o la compra de las vacunas. Entonces, el Estado de Guatemala debe de organizar y desarrollar planes y programas para cuando esto ya funcione o ya empiece a funcionar. Participar en la formación de leyes. Recuérdense que Guatemala, el Estado de Guatemala tiene al Congreso de la República, que es el encargado de ver la aprobación o inaprobación de ciertas leyes. Coordinar acciones a los ministerios del Estado. Recuérdense que los entes rectores o los entes encargados de cada una de las circunstancias o necesidades de la población aquí específicamente es cada ministerio. Cada ministerio es el encargado de lo que va a hacer o lo que va a realizar. Cometer anualmente al Congreso el proyecto de ingresos y egresos a través del Ministerio de Finanzas Públicas. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar de lo relativo al presupuesto. El presupuesto de ingresos y egresos de la República es la forma ordenada y cronológica que se tiene que tener para poder establecer normas de cómo va a funcionar el presupuesto. Y lo último, promulgar, sancionar y ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes. Si nos damos cuenta, el Estado de Guatemala tiene la obligación de sancionar leyes. El presidente es quien sanciona las leyes y les da el visto bueno o le decimos que sí o le decimos que no a ciertas leyes. Ejecutamos los presupuestos. Cada uno de los ministerios tiene la posibilidad de ejecutar el presupuesto que haya sido designado. Y el Estado de Guatemala tiene las siguientes obligaciones. Garantizar la protección social, económica y jurídica de la familia. Garantizar protección social, garantizar la estabilidad de la población guatemalteca. Garantizar la economía nacional. Si nos damos cuenta, un año atrás estábamos viviendo, históricamente, por decírselos así, el confinamiento más grande que Guatemala había pasado. Guatemala nunca había tenido un confinamiento tan grande como el que se tuvo hace un año. Es cierto, vivimos todavía o estamos todavía en un confinamiento un poco más libre, pero ¿cuántos de nosotros pensamos que esta libertad va a ser vedada en cualquier momento por las disposiciones que puedan existir? El Estado tiene que garantizar la protección social. Y esos confinamientos aparentemente lo que hacían era garantizar a la sociedad la proyección social, la protección social. También proteger la salud física, mental y moral de los menores de edad y ancianos, al igual que los habitantes, sin discriminación alguna. ¿Qué quiere decir esto? El Estado de Guatemala tiene la obligación de la salud. Ahorita, Guatemala está viviendo uno de los proyectos más grandes que tiene. Es lograr la compra de todas las vacunas para que todos y cada uno de nosotros podamos obtener estas vacunas. Orientar la economía nacional de manera que los recursos naturales y humanos se utilicen adecuadamente. Aumentar las riquezas de la nación, estimular las actividades agrícolas y pecuarias. Estamos iniciando en un proceso de reactivación nacional. De hecho, iniciamos en un proceso de reactivación nacional más o menos en octubre del año pasado. Guatemala no está en capacidad de poder iniciar un nuevo confinamiento como el de hace un año, porque entonces estaríamos hablando de que si Guatemala es pobre, nos vamos a volver más pobres. Familias que viven al día, familias que viven
pequeño negocio, de la venta de las microempresas o de las pequeñas empresas, en nuestro caso, de nuestros servicios, pues, porque el año pasado, un claro ejemplo, yo tuve que cerrar la oficina un par de meses, pero ya la gente empezaba a buscar, o sea, la misma necesidad empezaba a hacer que todo empezara a tratar la manera de que funcionara. Estos son, a grosso modo, algunos puntos importantes. Dentro de nuestra clase número 2, la organización administrativa del gobierno, vamos a encontrar los campos de la administración pública. Y estos se desarrollan en los campos de la economía, la cultura y el derecho. El sistema administrativo de Guatemala se encuentra integrado por 5 consejos. Escuchen bien, 5 consejos. El primero es el Consejo Local de Desarrollo. Y lo formamos nosotros. Podemos formar un comité de desarrollo con nuestros vecinos y buscamos el beneficio de nuestro espacio, de nuestra colonia, de nuestra cuadra. Entonces, ¿qué es lo que somos? Un Consejo Local de Desarrollo. Posteriormente a ello podemos tener un Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural, pero entonces este consejo lo integran todos los municipios del país. O sea, en Quetzaltenango tenemos el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural. El número 3 es el Consejo Departamental y lo forman todos los departamentos. Recuérdense, primero lo forman los municipios y luego los departamentos. El Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, es coordinado regionalmente y formado por los gobernadores, un alcalde por departamento, un representante de los ministerios, las cooperativas o los sindicatos, si así lo quisieran. En este caso, aquí en Quetzaltenango, por ejemplo, quien se encuentra muy de lleno en el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural es la UTQ, la Unión de Trabajadores Quetzaltecos, es la que está muy de cerca con este consejo. Organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como las asociaciones productivas, tanto públicas como privadas. Dentro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, lo integra el presidente. Acá es donde está integrado por el presidente, por el vicepresidente, por los ministros. Escuche bien, los ministros de desarrollo, y aquí dice otros ministros, otros ministerios. En este caso, tenemos en cuenta de que dentro de este consejo vamos a tener al Ministerio de Desarrollo, al Ministerio de Finanzas Públicas, y hasta cierto punto podríamos tener al Ministerio de Economía, ya que ellos son los entes encargados de regular los ingresos y los beneficios de la población. También se encuentra integrado por los alcaldes de toda la región, representantes de cooperativas, la misma. Vamos a tener acá sindicatos. Los sindicatos son muy importantes dentro de cada uno de estos consejos, organismos gubernamentales y no gubernamentales. Y acá se le va a dar intervención a la Universidad de San Carlos y a las universidades privadas únicamente y exclusivamente como un dictamen razonable o un dictamen no vinculante. Ellos pueden dar un dictamen de algún proyecto o decir, si por ejemplo vamos a hacer un paso a desnivel, entonces llamamos a la Universidad de San Carlos y a las universidades privadas y ellos tienen una facultad de ingeniería civil, por ejemplo, y de arquitectura. Entonces ellos hacen un análisis de ese paso a desnivel. Obviamente lo hacemos de forma gratuita y damos nuestra respectiva opinión con respecto a esa obra. ¿Por qué? Porque somos parte dentro de ese Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Vemos específicamente el beneficio de la población. El siguiente punto que tomé yo dentro de la guía es nuestra clase número 3 y básicamente son las ciencias auxiliares de la hacienda pública. Recuérdese usted que las ciencias auxiliares de la hacienda pública son la matemática, la estadística, la contabilidad mercantil y la contabilidad gubernamental integrada. La contabilidad gubernamental integrada es la que nosotros estamos llevando o la que nosotros vamos a llevar. En su momento y en el momento el próximo momento ya vamos a estar viendo cómo es que funciona la contabilidad gubernamental integrada. Cómo es que se practica. Pero dice que la contabilidad gubernamental integrada da normas legales y estatuarias que permiten mayor agilización operaria a los establecimientos y a las responsabilidades de los gastos públicos, tanto de los ingresos como de los egresos. También lleva un control, una medición y una evaluación
del presupuesto del Estado. La contabilidad mercantil, pues esta establece los sistemas de ordenamiento apropiados para dar cuenta y razón de las operaciones financieras. Recuérdense que acá pues tenemos depreciaciones de vehículos, tenemos que hacer reajustes y esto es la contabilidad mercantil. La estadística nos habla de que es la comparación y deducción por medio de cuadros y tablas o representa cantidades de reformas tributarias. Acá la estadística nos marca cuánto ha evolucionado nuestros ingresos y cuánto ha decaído, estadísticamente hablando. Y la matemática, pues definitivamente nos habla de cantidades numéricas. Las cantidades numéricas necesarias y presupuestarias que podemos tener. Esto es de nuestra clase número 3. De nuestra clase número 4, esta clase número 4 siento que en nuestro video explicativo estuvo bastante amplia porque hablamos de todo lo que se encuentra dentro de nuestra estructura del ingreso público, al igual que la estructura del presupuesto. Nos vamos a enfocar a partir de ahorita, chicos, con la etapa del presupuesto. Me interesa que sepan bien cómo queda estructurado el presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Guatemala tiene un presupuesto bastante vinculante, entonces vamos a irlo estudiando. Hace 8 días les envié un video, pero hoy vamos a recalcar y vamos a marcar bien cómo quedó o cómo es que queda el presupuesto. Voy a compartir pantalla para que podamos tener nuestras diapositivas. Muy bien. Dentro del proceso presupuestario, vamos a darnos cuenta de que tenemos planificación, formulación, presentación, aprobación, ejecución, un seguimiento y una evaluación del presupuesto. Al final vamos a tener una liquidación y una rendición del presupuesto del sector. Esto lo vamos a encontrar dentro del decreto 13-2013 del Congreso de la República, es decir, la ley orgánica del presupuesto. Esta ley orgánica todos los años va teniendo un reglamento porque va a ir variando el presupuesto. Por ejemplo, es el decreto 13-2013 del Congreso de la República, que es la ley de presupuesto, y su reglamento todos los años va a ir cambiando ese reglamento porque todos los años va variando el ingreso y el egreso de cada uno de los ministerios. Tenemos en cuenta que existe la planificación y dice que es la etapa inicial en la cual la Secretaría de Planificación y la programación de la Presidencia de la República coordinan con el Ministerio de Finanzas Públicas. Esto existe dentro de una vinculación plan-presupuesto. Dice que se encuentra normada en la ley de presupuesto. Y el primer cuatrimestre, enero, febrero, marzo, abril, ese es el primer cuatrimestre. Aquí es donde se realiza la primera etapa del presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ahorita, vamos a terminar el tercer mes del año. Vamos a empezar el cuarto mes del año y cuando empecemos el cuarto mes del año vamos a tener iniciado el primer cuatrimestre para poder empezar con la planificación del presupuesto. Esto lo vamos a encontrar regulado en la Ley Orgánica del Presupuesto, específicamente en su artículo 8. Vamos con la formulación. Esto se refiere a que las instituciones, con base a su marco legal, político de Guatemala, marco legal, y a la política pública sectorial y metodológica de la planificación y presupuestos, con énfasis en todo lo relativo, el Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar, escuchen, el 15 de junio de cada año, tiene que tener los anteproyectos de presupuesto de cada uno de los ministerios.
O sea, si yo yo por ejemplo, soy el ministro de Comunicaciones y ahí tengo a la par tengo a Araceli, que va a ser la ministra de Cultura y Deporte, y a Evelyn, que es la ministra de Gobernación. El 15 de julio nosotros debemos de tener ya la formulación exacta de nuestro presupuesto. Dice que el resultado de esta etapa es la conformación del proyecto del presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener ya nuestro proyecto de presupuesto y este lo debemos de presentar de acuerdo a la ley el 15 de junio de cada año, como fecha para entregar los anteproyectos. Salvo si fuera día hábil, se correrá. Por ejemplo, hoy se cumple, hoy es 15 de julio, debimos de haberlo entregado ayer, porque ayer era la última fecha. O el día inmediato posterior o anterior. Una vez presentado, de acuerdo a lo que establece la Constitución, escuche bien, en el artículo 183, literal J, corresponde dentro de las funciones del presidente someter al Congreso de la República, escuche, con 120 días de anticipación a la fecha en que principia el ejercicio fiscal. Recuerde que el ejercicio fiscal inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre, es decir, cuente 120 días antes de que finalice ese año, que quiere decir el 2 de septiembre. Asimismo, en función del precepto constitucional indicado, la Ley Orgánica del Presupuesto precisa en su artículo 23, usted en su misma ley puede ir a leer y puede ir a verificar que el 2 de septiembre de cada año, a más tardar, dice, el 2 de septiembre. ¿Por qué razón? Porque el 2 de septiembre serían 120 días antes de que finalice el ejercicio. Entonces, esa fecha es cuando se presenta en sí el presupuesto, la aprobación. Una vez presentado el proyecto de presupuesto por el organismo ejecutivo al Congreso de la República, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda de ese organismo realiza las reuniones, discusiones y análisis del presupuesto. Aquí es donde cada uno de los ministerios tiene que llegar a defender su presupuesto. Por ejemplo, yo soy el del Ministerio de Trabajo. Yo necesito 20 mil millones de quetzales para poder tener más empleo, para poder tener más bonos. Yo tengo que ir a defender mi presupuesto con documentos a la par. Araceli, por ejemplo, ella es la del Ministerio de Educación. Entonces, ella tiene que llegar y defender su presupuesto, porque así es como corresponde, jóvenes. Esta etapa inicia el 2 de septiembre y concluye el 30 de noviembre de cada año, ya que es el periodo en el que el Congreso de la República, de acuerdo a la ley, debe de aprobar o no aprobar ese presupuesto de la nación. ¿Qué quiere decir? Que una vez usted defienda su presupuesto, ya conoce toda la iniciativa, todo el anteproyecto de presupuesto del Congreso de la República, y ellos pueden aprobarlo o no aprobarlo. Por ejemplo, el año pasado se dio un inconveniente con relación al presupuesto, indicando de que se le había quitado al programa de desnutrición y se le había pasado al Ministerio de la Defensa. En fin, hubo un solo lío en ese presupuesto y hubieron problemas. Entonces, ese presupuesto no fue aprobado. Seguimos utilizando el presupuesto del año 2020, pero ya voy a llegar a ese punto. Dice: la Constitución Política de la República de Guatemala indica en el artículo 171, literal B, como una de las funciones del Congreso, la de aprobar, modificar o inaprobar a más tardar 30 días antes de que entre en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, es decir, el último día de noviembre. ¿Qué quiere decir? Que debemos de tener 30 días antes de que empiece el ejercicio fiscal el presupuesto ya autorizado. En Guatemala, muchas veces o muchos años se han utilizado los presupuestos de años anteriores a manera de que no exista un despilfarro de dinero. Vamos a llegar a la ejecución. Dice que una vez el Congreso de la República, ha emitido el decreto que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el año correspondiente, es decir,
tenemos la ley del presupuesto general de ingresos y egresos y su reglamento correspondiente al año 2021, por ejemplo. Esa sería ahorita nuestra ley a estudio, que no es más que el conjunto de acciones que las instituciones realizan para llevar a cabo sus planes de trabajo, traducidos estos en resultados, programas, alzas de metas. Esta etapa está comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre. A esto se le llama ejercicio fiscal. Dice, por eso acá vamos a encontrar, esta etapa está comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, toda vez que bajo el principio de anualidad del presupuesto, un ejercicio fiscal es independiente del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente al año 2020. El presupuesto del año 2020 solo va a tener relevancia con el del 2021 por si, por ejemplo, no fue aprobado el presupuesto que nosotros presentamos. Si, por ejemplo, se presentó el presupuesto de ingresos y egresos del 2021, pero ese presupuesto no fue aprobado, cuando empieza a acabárseles el tiempo a los diputados, incluso al presidente, lo que se realiza es utilizar el presupuesto de ingresos y egresos del año anterior, es decir, en este ejercicio fiscal correspondiente al 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, estamos utilizando el ejercicio fiscal correspondiente al año 2020, porque no hubo un consenso entre los diputados, entre los ministerios y entre el presidente para poder llegar a un presupuesto en conclusión. El seguimiento. Dice que consiste en el proceso continuo de medición de los avances y las metas previstas, así como el monitoreo de indicadores y resultados. Dicho proceso se encuentra a cargo de las instituciones del sector público. El seguimiento de cada uno de los presupuestos es el siguiente. Recuerden esto. SAT es la encargada de velar por los ingresos y egresos de los contribuyentes. Contraloría General de Cuentas de la Nación es la encargada de velar porque se esté cumpliendo a cabalidad todos y cada uno de los lineamientos. ¿Me escuchan, chicos? Disculpen, se me fue de nuevo la señal del internet. ¿Ya estamos ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a encontrar ya de los últimos puntos la evaluación. Esta etapa tiene como propósito principal analizar en forma crítica el avance de la ejecución física y financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que en la evaluación, cada uno de las instituciones del Estado puede criticar el cómo está utilizando cada ministerio sus ingresos. Por ejemplo, actualmente la crítica más clara que se tiene es el proceso de cómo se están o cómo se van a adquirir las vacunas para poder tener abastecimiento en todos lados, porque si ustedes no van a lograr un abastecimiento pleno, entonces no tenemos una evaluación, no podemos criticar ese presupuesto de ingresos y egresos. Como les repito, el ministerio que ha tenido más, actualmente más críticas es el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Son los ministerios que han tenido por así decirlo, la crítica más fuerte de cómo es que van a utilizar o cuál va a ser la metodología para la compra y el traslado de las vacunas. Vamos con la liquidación y de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la República, específicamente en su artículo 241, aprobar o inaprobar anualmente en forma total o parcial la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior, tomando en consideración el informe que la Contraloría General de Cuentas emite con base a la liquidación de presupuestos que le traslada el organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas. La liquidación presupuestaria es el documento que presenta los resultados de la ejecución presupuestaria, tanto de ingresos como de egresos, así como el resultado financiero. Esto es el reporte anual de si los recursos que se le dieron al Ministerio de Finanzas Públicas, por ejemplo, le alcanzó, y si le alcanzó, que nos respalde con documentos toda esa información o todo ese dinero que se gastó.
Si, por ejemplo, yo soy asesor del Ministerio de Comunicaciones, yo extiendo mi respectiva facturita. Entonces, fíjense que aquí el profesor Félix Martínez está cobrando 5,000 quetzales por asesoría. ¿Dónde está su factura? Bueno, sí, entonces la liquidación presupuestaria aplica. Por ejemplo, don Juan Guzmán extendió una factura por 18,000 quetzales por asesoría de 1 año. A ver, ¿dónde está su... alcáncenme su factura, vamos a ver si efectivamente cobró eso. Ahí es donde aplica la liquidación, teniendo los documentos contables o los documentos específicos para poder tener ya respectivamente la respectiva liquidación. Aquí podemos encontrar, en el Ministerio de Finanzas Públicas, vamos a encontrar todo lo relativo a las etapas del presupuesto. Espero que acá hayamos tenido más claro, como esta explicación hayamos tenido más claro lo relativo a el presupuesto. Esta semana tampoco van a tener tarea en el curso de gubernamental. Solo sí quiero que por favor estudiemos mucho. Contenido de evaluación, va a entrar todo lo de la guía. Por favor, quiero que el día de la evaluación tengan a la mano su ley orgánica del presupuesto, porque vamos a extraer ciertos artículos de ahí, o yo voy a hacer mención de, por ejemplo, de algún artículo y ustedes tienen que tener en cuenta cuál es el artículo o cómo mencionar el artículo. Entonces, hasta ahí estamos concluyendo con la clase de hoy, jóvenes, del curso de contabilidad gubernamental. Espero les haya servido como un apoyo o un pequeño repaso para el examen de la siguiente semana. Les agradezco su atención. Si van a almorzar ahorita, pues provechito. Si aún no han almorzado o están almorzando, pues que la disfruten. Se les aprecia un montón. Los veo en la siguiente clase. Éxitos. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz tarde. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Muchas gracias, profe. Feliz tarde. Adiós, Rosidalia. Feliz tarde.